Las consecuencias del conflicto en Ucrania, así como los escándalos políticos que han dominado la escena internacional, deberían alcanzar un punto crítico en los próximos años, culminando en un momento de tensión máxima o, en el caso de controversias, en una etapa de exposición irrevocable, cuando las situaciones ya no pueden empeorar. Este periodo decisivo parece centrarse en febrero de 2026, cuando los eventos informados actualmente tienden a intensificarse antes de una posible resolución. En esta oportunidad me presento como Bill Meridian en Nueva York, donde analiza perspectivas futuras basadas en correlaciones astrológicas históricas. Las alineaciones entre Saturno y Neptuno, como demostré en mis colaboraciones de 3 décadas con la revista del horóscopo, están intrínsecamente vinculadas a crisis escandalosas, como el caso de Watergate o, en un pasado más remoto, el escándalo de Tetero Dome relacionado con las concesiones de aceite irregular. Estos ciclos celestes funcionan como un mecanismo de revelación. Las aguas de la gira están drenadas, las ilusiones se disipan y las estructuras frágiles deambulan, exponiendo lo que una vez quedó oculto. Actualmente, aunque la conjunción exacta entre Saturno y Neptuno solo ocurre en febrero de 2026, sus efectos ya se sienten. Los escándalos que surgen en varias naciones, incluso en los Estados Unidos, no solo persistirán sino que amplificarán, que implican un número creciente de actores. Un ejemplo emblemático es el gráfico astral de la Reserva Federal, una institución cuyo horóscopo fundamental, calculado el 23 de diciembre de 1913 a las 6:02 de la tarde, revela una configuración sorprendente. El primer Sol Capricornio en lugar de Plutón en 0 grados de Cáncer, ambos en el medio de los Aries, más una Luna 14 grados 30 de Escorpión. Esta carta, validada por registros históricos que atestiguan el momento exacto de la firma de la Ley de la Reserva Federal por el presidente Woodrow Wilson, se vuelve particularmente sensible a los eventos globales, especialmente cuando las activaciones ocurren en los puntos cardinales del zodiaco. No por casualidad, la institución ha sido objeto de intensos debates públicos. El actual presidente de los Estados Unidos tiene presión para reducir las tasas de interés, mientras que la Reserva Federal resiste tales demandas. Al mismo tiempo, uno de sus directores enfrenta acusaciones de fraude en las operaciones hipotecarias, una ilustración concreta de cómo las tensiones internas se manifiestan en este ciclo astrológico. Otro mapa de relevancia en el contexto de los Estados Unidos es Hillary Clinton, nacida el 26 de octubre de 1947 a las 8 de la tarde en Chicago, un tiempo confirmado por su propia declaración a un astrólogo de Boston. Su carta tiene elementos significativos: la luna en el pez 29, casi 0 grados de Aries, el ascendente en el 29 de Géminis, menos de 10 minutos de 0 grados de Cáncer, y la conjunción de Marte-Plutón en el 15 de Leo. Estas configuraciones explican por qué su nombre resurgió en el escándalo de la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016, cuando fue acusado de orquestar una narrativa falsa contra Donald Trump. La activación de su mapa por la conjunción de Saturno-Netina en 0 grados de Aries y el eclipse solar en 0 grados de Libra, ya sea alineado con puntos críticos de su letra, expone metafóricamente Swamping of the Swamp, revelando aspectos previamente velados. En el plano geopolítico, los efectos de este ciclo también se extienden a otras regiones. Los estudios realizados en colaboración con Sergei Tarasov han demostrado que las alineaciones intensas entre Saturno y Neptuno se correlacionan históricamente con periodos de sequía prolongada. En Rusia, esta dinámica astrológica coincide con los momentos de ruptura: la revolución bolchevique de 1917, la muerte de Stalin en la década de 1950 y la caída del muro de Berlín en 1989 a 1990. La conjunción actual, por lo tanto, sugiere un escenario desfavorable para el gobierno de Vladimir Putin y el liderazgo ruso, dado el patrón de inestabilidad recurrente asociado con estos tránsitos. El conflicto en Ucrania en este contexto difícilmente traerá beneficios duraderos a Moscú. Por el contrario, el periodo de aproximación, especialmente después de la precisión de la conjunción en febrero de 2026, acompañado de un eclipse solar encuadrado a Urano en 29 grados de signos fijos, promete ser extremadamente volatilidad. Urano, el planeta de las rupturas repentinas, introduce un elemento de imprevisibilidad. No importa cuán anticipados sus efectos, la naturaleza de los eventos será perjudicial, requiriendo una adaptabilidad similar a la de un atleta o bailarín, listo para reaccionar a los estímulos. Espinado. Las tensiones que hoy ocupan los titulares, desde la guerra en Ucrania hasta los impases en el Medio Oriente, donde Israel e Irán enfrentan desafíos críticos, deben intensificarse.
Vale la pena recordar que Irán adoptó su denominación actual precisamente cuando el Sol pasó 0 grados de Aries, reforzando su conexión simbólica con los ciclos que ahora se desarrollan. Grupos como Hamas y naciones como Irán difícilmente estarán ilesos de este proceso. En resumen, el primer trimestre de 2026, especialmente febrero, es un hito, cuando las crisis actuales alcanzarán su ápice o, en el caso de escándalos, su punto de saturación, desde el cual no será posible un deterioro adicional. Los mapas astrológicos federales se reservan y figuras como Hillary Clinton, así como los estándares históricos de Rusia, refuerzan la idea de que estamos al borde de un periodo de revelaciones y transformaciones profundas, en la que las estructuras de poder se pondrán a prueba de una manera sin precedentes. Otra entidad cuya letra astral tiene 0 grados de Aries como un elemento significativo es Irán en su configuración moderna, correspondiente a la antigua Persia. Esta alineación ocurrió en el momento en que el país adoptó oficialmente el nombre de Irán a mediados de la década de 1930, un periodo histórico cuyos registros, aunque no son accesibles de inmediato en medio de la vasta colección de mapas astrológicos que componen mi colección, permanecen registrados en la memoria por la singularidad de este posicionamiento. La ausencia de grados en Aries en la fundación de una nación, como se observa en la carta de figuras prominentes, como el hijo de una de las personalidades ya mencionadas, es un fenómeno raro y digno, especialmente cuando se analiza a la luz de los ciclos históricos posteriores. La Revolución Islámica de 1979, cuya tabla navideña, establecida el 1 de abril de ese año, a las 10:30 de la mañana, sirve como referencia para la República Islámica de Irán, revela una configuración igualmente crítica en la actualidad. En este horóscopo, la conjunción entre Mercurio y Marte en Piscis, ahora bajo la influencia retrógrada y estacionaria de Saturno, indica un periodo de tensiones agudas, tanto dentro de las comunicaciones como en las acciones gubernamentales. El paso de Saturno sobre estos puntos, seguido de su conjunción con el Sol en el 11 grados Aries, sugiere un escenario desfavorable para la estabilidad del liderazgo iraní, cuya autoridad será erosionada progresivamente por las presiones internas y externas. Además, el eclipse de Libra, aunque no se centra directamente en los puntos más sensibles de la carta iraní, forma una conjunción con Mercurio durante aproximadamente 3 grados, lo que refuerza la perspectiva de un impasse en las negociaciones internacionales y cualquier diálogo intentado constructivo a corto plazo. En este contexto, la interacción entre Saturno y Neptuno, un aspecto que impregna no solo la región de Medio Oriente, sino también la dinámica geopolítica global, supone contornos particularmente desafiantes. Históricamente esta combinación se ha asociado con periodos de desilusión colectiva, crisis energéticas y reconfiguraciones en los mercados de productos básicos, especialmente con respecto al petróleo. Aunque la ausencia de datos históricos integrales evita un análisis cuantitativo preciso sobre el impacto de este aspecto en los precios del barril, la evidencia cualitativa sugiere una tendencia de volatilidad baja o al menos pronunciada. Tal escenario se alinea con la creciente insatisfacción popular en Irán, donde la combinación de factores económicos y políticos ha exacerbado las tensiones sociales, sin ser vislumbrado, en el horizonte inmediato, una resolución pacífica o negociada. La complejidad inherente al análisis astrológico de naciones como Irán, cuyo marco histórico cubre múltiples mapas natales, desde los imperios persa hasta la república contemporánea, evoca la metáfora rusa de que un oso no se devora a la vez. Cada ciclo, cada letra exige un enfoque meticuloso y estratificado, en el que la superposición de las capas temporales revela patrones recurrentes pero nunca idénticos. Por lo tanto, aunque la conjunción de Saturno-Netina puede indicar, en el primer trimestre de 2026, un punto de inflexión por conflictos en el Medio Oriente, para los escándalos políticos occidentales y para los problemas personales ya discutidos, su manifestación concreta dependerá de la interacción con otros factores astrológicos y eventos terrestres. Paralelamente a estos desarrollos, la reciente temporada de Urano, que él corrió sobre Apollón en el mapa de los Estados Unidos, merece ser resaltado. Apollón, uno de los planetas hipotesos de la Escuela de Hamburgo, está asociado con la expansión, el éxito colectivo y la proyección del poder simbólico. Su activación, en sincronicidad con la conjunción Júpiter-Urán que marcó la llegada del hombre a la Luna en 1969, no fue una coincidencia. En ese momento, el trigón entre estos cuerpos celestes y el Apolón natal de los Estados Unidos, junto con el Coeli mediano, le dio al país un prestigio científico sin precedidos. Actualmente, con Urano estacionario en el primer grado de Gemelos que coincide no solo con American Apollón, sino también con la posición del planeta Anasedna, observamos un nuevo ciclo de innovaciones tecnológicas, cuya magnitud promete redefinir la posición global de los Estados Unidos.
Los paralelos históricos son iluminadores. Hace 2 ciclos, el fenómeno correspondió a la expansión ferroviaria, la alta tecnología del siglo XIX, un ciclo anterior a la Segunda Guerra Mundial, cuyo legado tecnológico dio forma a la segunda mitad del siglo XX. Hoy los campos más probables para estos avances son en inteligencia artificial y robótica, los sectores en los que los descubrimientos en curso deberían tener impactos duraderos en la escala diaria macroeconómica e individual. Para aquellos cuya carta personal presenta Urano en este grado de gemelos, el momento actual representa una ventana excepcional para la asimilación del conocimiento innovador, incluso de tradiciones distantes o disciplinas previamente desconocidas. Ya sea estudiando sistemas filosóficos orientales, la inmersión en las prácticas contemplativas o la explotación de los campos emergentes, como la astrología misma, que se abre a estas experiencias no solo enriquece el repertorio intelectual, sino que también alinea al individuo con las corrientes transformadoras que impregnan la era actual. Como solía enfatizar a Charles Jan, mi mentor, los eclipses son los eventos astrológicos más poderosos, y lo que viene, programado para el 21 de septiembre de 2025, en el equinox de otoño, sin excepción. Ubicado 29 grados 55 de Virgin, este eclipse a solo 55 minutos de 0 grados de Libra, uno de los 4 puntos cardinales, 0 grados de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, que en la astrología mundial actúa como canales de manifestación inmediata de energías celestiales. Cualquier planeta o punto sensible colocado en estos grados, o incluso 15 grados de los signos fijos Toro, León, Escorpión y Acuario, para su relación 45 grados con los puntos cardinales, adquiere una proyección amplificada, influyendo no solo en individuos sino también en el tejido social. El eclipse de septiembre de 2025, por lo tanto, al centrarse en un punto mundial, tendrá repercusiones universales. La historia ofrece ejemplos contundentes. El eclipse en 0 grados de Cáncer, que ocurrió poco antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, fue activado por el pasaje de Marte sobre su grado, lo que provocó un evento de proporciones globales. Del mismo modo, el eclipse en 0 grados de Capricornio en diciembre de 1870 coincidió con la derrota de Francia en la Guerra Franco-Prusia, un hito que reconfiguró las estrategias militares europeas y allanó el camino para la Primera Guerra Mundial. Dados estos precedentes, el eclipse 2025, opuesto a Saturno e integrando una configuración de aspectos que incluyen Neptuno y posiblemente otros cuerpos celestes, anuncia un periodo de redefiniciones estructurales. Sus implicaciones incluyen de esferas geopolíticas a personales y colectivas, reforzando la idea de que, como dijo Evelyn, una crisis solo está justificada si extraemos lecciones. El desafío, por lo tanto, radica en descifrar los signos celestes no como determinismos, sino como invitaciones a la acción consciente en medio de la tormenta. La conjunción entre Saturno y Neptuno, que se repite en ciclos de aproximadamente 36 a 38 años, constituye una de las reuniones astrológicas más reveladoras de la dinámica entre la ilusión y la realidad. En un análisis inicial de naturaleza personal, Neptuno encarna todo lo que queremos ser verdad, pero que en esencia, permanece en el dominio de la imaginación, la proyección subjetiva. Tomemos como ejemplo la representación mental que se basa en un lugar nunca visitado, en este caso Vietnam. Mi percepción de este país está inevitablemente filtrada por narrativas literarias, imágenes cinematográficas o informes de otros, una construcción neptuniana por excelencia. Sin embargo, al pisar el suelo vietnamita, al experimentar su cultura, sus olores y las dicciones ingresan al territorio de Saturno, el terreno firme de la realidad, donde las idealizaciones se encuentran con la materialidad de los hechos. Esta dicotomía entre la expectativa y la concreción genera, a menudo, un paréntesis doloroso, a menudo descrita como decepción o frustración. Un maestro de literatura una vez bromeó: muéstrame una persona sin ilusiones, y te mostraré a alguien que no se ve afectado por Saturno y Neptuno. La declaración, aunque paradójica, revela una verdad incómoda: la tensión entre estos dos planetas, cuando está bien integrado, funciona como un mecanismo de aclaración existencial. Es preferible rastrear planes de vida o tomar decisiones gratuitas de distorsiones neptunianas, a pesar de que el proceso de despertar a la realidad puede ser emocionalmente costoso. Descubrir, por ejemplo, que la persona con la que se idealizó una relación no corresponde a la imagen romántica construida puede generar tristeza pase, pero en última instancia representa una ganancia: el reemplazo de la fantasía con un conocimiento auténtico. Este es, en resumen, el gran desafío impuesto por esta configuración astrológica, la necesidad de moverse entre el sueño y la estructura, entre fluido y sólido.
Desde esta perspectiva adopto la visión de Liz Grene de Saturno como la instancia psíquica que nos llevó a la acción cotidiana, el principio que nos eleva en la mañana, que organiza los gestos más básicos y nos lleva a tiempo a los compromisos comprometidos. Neptuno, a su vez, se manifiesta en las divagaciones que interrumpen esta rutina, el sueño sobre una vida alternativa, la fantasía de un escape a playas distantes o especulaciones sobre un futuro incierto. Saturno, como observó Charles Young, actúa como una barrera protectora, análoga al plomo que bloquea la radiación. Mientras que Urano gobierna el uranio, Neptuno está asociado con Neptunium y Plutón con elementos de plutonio cuyas energías, si se desregulan, sería devastador. Saturno, por lo tanto, actúa como un regulador cósmico, dosis la intensidad de los planetas transpersonales para que su influencia no nos alcance abruptamente y destructivo. La historia de Aleister Crowley, el mago que en su búsqueda de una unión mística con lo divino, supuestamente habría perdido la cordura, ilustra ese riesgo. Algunos autores sugieren que en lugar de la locura, Crowley puede haber alcanzado un estado de conciencia tan alto que se volvió incomprensible para los ojos ordinarios. En este contexto, Saturno emerge como el guardián de la integración. Sin su mediación, las energías de Urano, Neptuno y Plutón potente y transformador, podrían sumergir al individuo al caos existencial. Para aquellos cuya carta astral presenta un énfasis neptuniano, la tendencia a desconectar la realidad es evidente. Saturno, en este caso, ofrece el contrapeso necesario, anclando la psique en el concreto. Esta interacción se manifiesta con una intensidad particular en las relaciones interpersonales. En mi propia experiencia con la Luna posicionada en Aries, la conjunción actual de Saturno y Neptuno se enfoca directamente en este punto, exacerbando un proceso de confrontación con realidades previamente evitadas o idealizadas. Observo, tanto en mi círculo cercano como en casos clínicos hipotéticos, después de todos, aunque formado en terapia, nunca he ejercido la profesión, un estándar recurrente, mujeres y generalmente individuos que enfrentan situaciones límite, ya sean enfermedades familiares, malentendidos matrimoniales o rupturas de la amistad. Esta dinámica no es casual. El eje Aries-Libra activado por la conjunción, se opone al yo Aries a los nodos Libra, es decir, la identidad individual a las estructuras relacionales. Saturno y Neptuno en este contexto, actúan como catalizadores para la decepción en el campo afectivo, pero también como agentes de purga, al revelar las fallas en alianzas mal fundadas, evitan que el individuo ingrese a trampas neptunianas, las que se realizan por promesas vacías o proyecciones irreales. En el plano mundano, los efectos de esta configuración son igualmente palpables. A través del software de análisis astrológico y las bases de datos históricas, es posible identificar patrones significativos en individuos cuyos planetas ocupan títulos cardinales, especialmente 0 grados de Aries, Cáncer, Libra o Capricornio. Tomemos a William Shatner como un ejemplo, cuyo sol de Aries lo consagra como el arquetipo del héroe ario, líder impulsivo, nacido, siempre en movimiento como el capitán de su personaje Kirk. Con la conjunción de Saturno-Netina moviéndose sobre este punto, no sería sorprendente que en su fase actual de la vida problemas de salud o legados personales salió a la luz, lo que requiere un ajuste entre su identidad pública y sus limitaciones físicas. Este proceso es notable, aún no ha alcanzado su ápice. La conjunción exacta entre Saturno y Neptuno solo se materializará en febrero de 2025. Hasta entonces veremos una subida de revelaciones que exponen fracturas entre la apariencia y la esencia. La noticia ya refleja esta tendencia, los escándalos sucesivos, las preguntas sobre la efectividad y la transparencia de las vacunas, o la exposición de las fallas en los sistemas que previamente se consideran todos los ecos de la energía de Saturno-Neptunian. Los profesionales médicos con planetas en títulos cardinales o 15 grados de signos fijos son particularmente susceptibles a participar en estas controversias, como si una red de arrastre cósmica trajera a la superficie lo que una vez quedó oculto. En una escala más íntima, esta conjunción funciona como un espejo retroactivo. Las personas con la luna en Aries, como mi caso, una amiga artista de renombre y, curiosamente, la de Hillary Clinton, se les pide que revise las emociones pasadas y sus consecuencias. La luna, regente del reino afectivo bajo la influencia de Saturno y Neptuno, drena el pantano emocional, los sentimientos una vez reprimidos o idealizados emergen a la conciencia, exigiendo una reevaluación. Preguntas como ¿por qué tomé esa decisión basada en esta emoción? ¿O cómo me dio forma este sentimiento en ese momento? Volverse central. El resultado puede ser ambivalente, reconocimiento de un error que generó arrepentimiento, o confirmación de que una elección,
aunque dolorosa, era necesaria. Del mismo modo, aquellos cuyo Mercurio ocupa posiciones críticas, como Aries o 15 grados de signos fijos, pueden experimentar una deconstrucción de creencias previamente incuestionables. Ideas, filosofías o sistemas de pensamiento que una vez parecían inapelables demostraron ser frágiles, como los castillos de arena antes de la marea. Esta es, en esencia, la función purificadora de Saturno y Neptuno, disolver ilusiones para que en el vacío dejado por ellos, una comprensión más auténtica pueda surgir, y a veces más sobria, de la existencia. Tome como ejemplo el inversor que en el mercado de valores adopta un sistema de negociación aparentemente sólido, pero, después de las pérdidas sucesivas, se ve obligado a reconocer su ineficacia. Este momento de asco cuando la estrategia, previamente considerada como infalible, demuestra ser defectuosa, ilustra con precisión la dinámica entre Saturno y Neptuno. El primero impone la realidad concreta, mientras que el segundo expone a las quimeras que insistimos en sostener. Por lo tanto, cuando estos dos principios cósmicos convergen, la salida más sabia radica en analizar la situación con el desapego emocional, libre de las distorsiones del deseo o la nostalgia. Aquellos que lo conducen hacen el periodo con menos desgaste, evitando la frustración que proviene de la conmoción entre expectativas y hechos. Hay un viejo dicho en el entorno financiero, cargado de ironía trágica, que alude al inversor arruinado hasta el punto de contemplar el suicidio, a lo que se le pregunta, ¿pero qué pasa si vives en la planta baja? No hay mucho tiempo para caer. Esta anécdota encapsula la esencia del tráfico de Saturno-Netine. Cuando la vida aumenta en las ilusiones, el despertar será más doloroso cuanto mayor sea la discrepancia entre el sueño y la realidad. En este contexto, la propensión a los estados depresivos se acentúa, no por casualidad, sino como consecuencia directa de la resistencia al aceptar lo que se revela. De ahí la importancia de un examen lúcido de las circunstancias, ya sea en una relación que se ha ido o en una empresa que no prospere. Persistir en el tiempo de inversión, recursos o afecto donde Saturno y Neptuno señalan el agotamiento de las posibilidades de insistir en un callejón sin salida. Mejor entonces reconozca la invención, describe un plan de cierre o reconfiguración y si es necesario, busque alternativas que mitigen las pérdidas, como la entrada de un socio o una renegociación de la deuda. A diferencia de la conjunción Júpiter-Neptuno, que en su expansión optimista puede conducir a una confianza excesiva, como sucedió con mi padre en la industria de la construcción durante los años de prosperidad, solo para verlo sucumbir cuando la economía se contrajo en la década de 1970, la pareja de networking de Saturno requiere prudencia y sobriedad. Aquellos que adoptan esta postura transitarán el periodo con menos turbulencia. Ya los que, llenos de Júpiter, sobreestiman su capacidad. Eso condiciones externas cosecharán decepciones en proporción directa a su idealismo. Por lo tanto, la recomendación central es clara: evalúe cada esfera de la vida, afecto, negocios, proyectos con el máximo realismo. Esta es la preparación más efectiva para enfrentar la influencia de estos dos planetas. Al cumplir 70 años en abril, tengo la ventaja de una perspectiva temporal que pocas en sus primeras décadas pueden vislumbrar. A menudo pregunto un poco de juego en serio, si alguien ha experimentado la condición de exceder los 75 años. La respuesta invariablemente negativa revela cuán distinta se vuelve la visión de la existencia cuando miras hacia atrás de ese hito. Nací en 1949 y presencié de primera mano la explosión tecnológica, la multiplicación de riqueza y transformaciones radicales en los patrones de vida, un fenómeno que para muchos parece natural, pero que a escala histórica no tiene precedentes. Como una vez observó a un hombre de gran fortuna, no hay osos en el vecindario de impulso, es decir, el pesimismo sistemático excluye al individuo de las oportunidades inherentes al progreso. Aquellos que se niegan a invertir en innovaciones, ya sea en el mercado de valores o a adoptar herramientas como la inteligencia artificial, corre el riesgo de estar al margen de una era de expansión sin paralelo. Es cierto que ocurren contratiempos temporales, una empresa puede fallar, una inversión puede resultar sin éxito. Sin embargo, surgen nuevas posibilidades todos los días, y aquellos que viven lo suficiente como para observarlo se dan cuenta de que la trayectoria general de la humanidad es de avance continuo. Recuerdo una anécdota personal que ilustra cómo la oportunidad y la apertura para los nuevos pueden redefinir destinos. En un invierno, después de regresar de Abu Dhabi a Nueva York, me uní a Startrover Café, el último restaurante tradicional en ese momento, ahora extinto, donde un camarero, intrigado por mi bronceado de temporada, preguntó sobre mi origen.
Al revelar que vivía en los Emiratos Árabes Unidos, le pregunté por curiosidad sobre sus actividades más allá del servicio de restaurantes. Escribo una obra de teatro, respondió, sobre las dificultades de ser un artista en Nueva York mientras trabajaba como camarero. ¿El título? Alquilar. Ese joven era Jonathan Larsen, cuyo musical se convertiría en uno de los mejores éxitos de Broadway. Episodios como esta refuerzan una lección: la oportunidad a menudo se esconde donde menos lo esperamos, solo que estamos conscientes y dispuestos a actuar. Por lo tanto, a pesar de las advertencias sobre los desafíos de los tránsitos astrológicos, mantengo una postura fundamentalmente optimista en relación con la vida. Aquellos que persisten, adaptan y cultivan la resiliencia, que encuentran que incluso en los periodos de contracción, hay espacio para la reinvención. Para aquellos interesados en profundizar estas reflexiones, mi dirección de correo electrónico es ciclesesresearch@gmail.com, y mi trabajo puede ser consultado en 2 sitios: Bill Meridian, como un archivo extenso, desarrollado durante décadas, cuya migración a otros formatos se ha vuelto inviable debido a su complejidad, y billmeridiana.com, que sintetiza mi trayectoria, servicios y publicaciones. Estos incluyen 4 libros propios y la serie InSearch, la compilación de los números originales de la revista homónima editada por Charles Jan entre 1959 y 1961. Estos volúmenes, que reúnen artículos seminales de Daniel Rullar, Charles Emerson y Edgar Wagner, representan la base de los estudios astrológicos más contemporáneos. Sin embargo, su elaboración se toca con obstáculos técnicos, dada la dificultad de transponer a los materiales de formato impreso producidos originalmente a mano, como más de 3.000 horóscopos rectificados por la Oficina de Consulta Astrológica en esos años. Por lo tanto, lo clasificé como serie Scaler, un tributo a los pioneros cuya meticulosidad permitió el desarrollo de las técnicas que empleamos hoy. Todos estos trabajos están disponibles en las direcciones mencionadas.